Amén, amén, amén. Muchas bendiciones para todos y todas. La paz de Dios siga reposando sobre sus vidas de una manera gloriosa, de una manera maravillosa, de una manera especial. Amén. Hoy vamos a tener el honor, el privilegio de profundizarnos en el estudio exhaustivo de este libro, conocido como el libro de Apocalipsis, o más bien conocido como el libro de Revelación. Vamos a hablar acerca de todo lo que es este libro y hoy es la primera enseñanza, lo que significa que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a poner un fundamento, vamos a tener una breve introducción acerca de lo que es el libro completo de Apocalipsis, ya que el libro de Apocalipsis básicamente es un libro escatológico porque estudia los eventos por venir, lo que ha de suceder. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta enseñanza es el bosquejo de este primer capítulo, de este primer tema de hoy. En este estudio vamos a observar, como usted está mirando en pantalla, vamos a observar el contexto del libro de Apocalipsis. En ese contexto vamos a hablar sobre lo que es el comienzo, la continuación. También vamos a observar el contenido del libro de Apocalipsis. Básicamente, esta enseñanza va a tener dos temas principales, que es el contexto del libro de Apocalipsis, número uno, y número dos, el contenido del libro de Apocalipsis. Pero a la misma vez, vamos a subdividir este libro de Apocalipsis en tres partes. Por ejemplo, la primera parte data del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde se habla acerca de la instrucción para las iglesias, es decir, el mensaje de Dios para las iglesias. Y del capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis, básicamente esta subdivisión habla acerca de lo que es la invocación de la ira, la gran tribulación, cuando los juicios de Dios también comiencen a caer sobre la tierra. Y del capítulo 20 al capítulo 22, básicamente nos habla acerca de la institución del reino de Dios. Acuérdese que el reino de Dios se instaurará finalmente aquí en la tierra y el Señor reinará por 1000 años y luego vamos a pasar a la eternidad. Básicamente, esa es la subdivisión de todo lo que es el libro completo de Apocalipsis. Y según el bosquejo que tenemos acá, y usted está mirando en pantalla, en la primera parte vamos a hablar acerca del contexto del libro de Apocalipsis. La primera regla de estudio, es importante que entendamos eso antes de profundizarnos en el libro. La primera regla de estudio es el contexto, porque yo le he enseñado ya en otras ocasiones que todos los pasajes en la Biblia se inspiraron por Dios y se preservaron dentro de un contexto específico. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta siempre el contexto. Es importante eso, porque un texto, yo le he enseñado otras veces que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces, el contexto es sumamente importante porque el contexto es lo que viene con el texto. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué viene entonces con el texto del libro de Apocalipsis? Es una pregunta bastante interesante. ¿Qué viene entonces con el texto del libro de Apocalipsis? Bien importante esa pregunta, porque el libro de Apocalipsis, usted va a observar en esta enseñanza que tiene su contexto, porque Apocalipsis es principalmente un libro de historia. Cuando usted observa, por ejemplo, los tres primeros capítulos del libro de Apocalipsis, usted notará que el Señor le habla a 7 iglesias que existían históricamente. Por eso decimos que este libro de Apocalipsis es un libro de historia. Y es importante que nosotros entendamos que el libro de Apocalipsis es realmente una continuación de la historia que comenzó en el libro de Hechos de los Apóstoles.
en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, la primera cosa que hay que entender del libro de Hechos es que es un libro de transición. El libro de Hechos es un libro de transición. Esto quiere decir que durante la historia que se registró en ese libro, una buena parte del primer siglo, se produjo entonces una transición clave que tomó lugar. Por ejemplo, ¿cuál fue esa transición? La transición de Israel a la iglesia. Acuérdese que la misma palabra dice que Jesucristo vino a los suyos, pero que los suyos no le recibieron. Cuando Cristo vino por primera vez, vino a los judíos. ¿Y los judíos qué hicieron? Los judíos lo rechazaron y por esto lo entregaron. Entregaron a nuestro Señor a los romanos para que le crucificaran. Sin embargo, Cristo dijo algo sumamente importante cuando estaba a punto de morir en la cruz, según lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús dijo, Padre, eso fue en la misma cruz del Calvario, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Cristo en su misericordia infinita le pidió al Padre perdón por lo que hicieron los judíos. Por esto el Padre le dio a Israel una nueva oportunidad de recibir a Jesús como el Masaya, como el Mesías prometido. De manera, porque ellos en su primera oportunidad, ellos prácticamente rechazaron al Mesías, y aquí Jesús le abre una nueva oportunidad a ese pueblo para que le reconozcan a él como el Mesías. Entonces, la historia de este segundo ofrecimiento se registró por primera vez en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Por eso decimos que el contexto del libro de Apocalipsis es el libro de los Hechos. Y le voy a seguir explicando el por qué, porque es importante que entendamos el contexto del libro de Apocalipsis, porque hubo un comienzo donde inició históricamente este libro de Apocalipsis, porque acuérdense que el libro de los Hechos que estamos explicando es un libro de transición. Entonces los apóstoles querían saber, cuando usted analiza, por ejemplo, el libro de Hechos en su capítulo 1, en su versículo 6, la palabra dice que los apóstoles querían saber si Jesucristo iba a restaurar el reino de Israel en aquel tiempo. Incluso ellos hicieron una pregunta: ¿restaurará el reino de Israel para este tiempo? Esa fue la pregunta que ellos le hicieron al maestro. Esa fue la pregunta, según Hechos 1:6. Y en vez de decirle que sí o que no, Cristo le dijo que predicaran acerca de él, que hablaran acerca de él, porque la restauración de la nación dependía y todavía depende de ese asunto. Si Israel como una nación quiere recibir a Jesús como el Masaya o no. O sea, el reloj profético, por eso yo siempre digo que el reloj profético es Israel, porque todo va a depender de que ellos o reciban al Mesías y lo acepten o no. Desde que ellos comiencen a aceptar al Mesías como el ungido de Dios, entonces ahí las cosas comienzan a cambiar. Pero todo esto lo estoy simplemente mencionando a modo de introducción para luego entonces yo arrojarle un poquito más de luz acerca de esto, porque yo tengo que poner un contexto antes de entrar en sí a estudiar exhaustivamente cada parte de este libro de Apocalipsis. Tengo que poner un contexto histórico. Gloria a Dios. De manera que Jesús le dice: no nos toca a vosotros saber los sazones y los tiempos en el que yo he de manifestar mi reino. Básicamente eso es lo que Jesús le contesta en el libro de los Hechos, en su capítulo 1. Así que durante los primeros capítulos del libro de los Hechos, nosotros podemos observar a los 12 apóstoles judíos ofreciendo el reino físico y a Jesucristo como rey, como el rey de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor
le dijo, prediquen la palabra, prediquen la palabra. Olvídense de lo que es el reino físico por ahora y prediquen la palabra. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 21, vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dice la escritura? Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí se habló de un tiempo de restauración, ¿te das cuenta? Tiempo de restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. O sea, lamentablemente los líderes de la nación de Israel rechazaron el mensaje de los apóstoles, y en el capítulo 7 del libro de los Hechos dice la palabra que mataron a Esteban, uno de los mensajeros del Señor Jesús, porque estaba anunciando a Jesucristo como Señor, y ellos lo rechazaron, lo mataron. Y debido a este rechazo, Dios dejó de lado a la nación de Israel por unos 2000 años. O sea, en estos 2000 años, el Señor dejó de lado a la nación de Israel y levantó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y lo levantó de entre los gentiles. Entonces, esa es la transición que hay que entender en este contexto. Esta es la transición que tomó lugar en el libro de los Hechos, una transición de Israel a la iglesia. Por esto, Hechos forma parte del contexto histórico del libro de Apocalipsis. Y es importante que usted anote eso por ahí para que entienda todo lo que viene a continuación. El libro de los Hechos forma parte del contexto histórico del libro de Apocalipsis. Por eso el último capítulo del libro de los Hechos se escribió alrededor del año 63 después de Cristo. Y es el apóstol Juan quien escribe su revelación, que es el libro de Apocalipsis, más o menos en el año 95 después de Cristo. O sea, al puro final del primer siglo. Así que en algún sentido, el libro de Apocalipsis es una continuación de la historia que comenzó en el libro de los Hechos. Podríamos decir que lo que Dios empezó en el libro de los Hechos lo lleva a cabo en el libro de Apocalipsis. Hechos de los Apóstoles, y esta parte es bastante interesante, Hechos de los Apóstoles es la base de la historia bajo el Nuevo Testamento, y Apocalipsis es el bosquejo de cómo dicha historia se ha de desarrollar o se desarrolla. De manera que en el libro de Apocalipsis podemos observar la continuación de la historia que se registró en el libro de los Hechos. Esto es bien importante que nosotros lo puntualicemos, porque esta verdad se basa en una regla de estudio bíblico que se trata de las tres diferentes aplicaciones de la Escritura. Luego nosotros le hablaremos un poquito sobre esto. Pero es importante que entendamos que hay tres aplicaciones dentro de lo que es el estudio exhaustivo de las Escrituras. Y nosotros lo que estamos haciendo en esta primera parte es estableciendo bien el contexto del libro de Apocalipsis, porque cada escritura, cada versículo, cada pasaje, cada capítulo del libro tiene tres aplicaciones o contextos principales. Y estas tres aplicaciones
se conocen como la siguiente: la aplicación histórica, por ejemplo, la aplicación personal y la aplicación doctrinal. Entonces, Juan escribió Apocalipsis a los santos del primer siglo. Juan escribió ese libro a la iglesia que existía en el primer siglo, a esa primera generación de creyentes que surgieron después de los apóstoles. Y esos creyentes se encontraban geográficamente en Asia Menor, en esa región. Por eso decimos que hay una aplicación histórica en el libro de Apocalipsis. No solo hay una aplicación personal o doctrinaria, sino también que hay una aplicación histórica, hay un contexto histórico. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis se trata o trata de la continuación del libro de los Hechos. Y por eso cuando usted analiza, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, lo estoy mencionando a modo de introducción, cuando usted analiza Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice que Juan le escribe a las 7 iglesias que estaban en Asia, una zona geográfica. Entonces, por eso el libro de Apocalipsis, aparte de que tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros, una aplicación personal, también tiene una aplicación histórica, pero también tiene una aplicación personal. La aplicación personal siempre tiene que ver con la manera de aplicar los principios eternos que están plasmados en la Biblia, que es la palabra de Dios, para nuestras vidas. ¿Ves? Entonces, a través de la aplicación de los principios generales, como es el caso de los escritos, por ejemplo, de Pablo. Pablo escribió cartas y esas cartas son de aplicación personal para nosotros, para cada cristiano. Esa enseñanza que el apóstol Pablo nos dio a través de esas cartas son enseñanzas directas para que nosotros en nuestra vida personal la apliquemos. Pues lo mismo sucede también con el libro de Apocalipsis. O sea, hay una aplicación personal de cada versículo, de cada texto de la palabra de Dios, y principalmente en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias que se encontraba en Asia Menor. Aparte de que Dios le está hablando a esas 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, también el Señor de forma directa nos habla a nosotros que somos la iglesia neotestamentaria. Cada carta que el Señor escribió a esas 7 diferentes iglesias, aunque estas iglesias eran 7 congregaciones locales de 7 diferentes lugares en Asia Menor, según la aplicación histórica, pero también esas 7 cartas nos hablan a nosotros hoy. No solo esas 7 cartas le hablaron a las iglesias históricas que existían en el tiempo en que Juan está recibiendo la revelación, sino que también el Señor nos habla a nosotros hoy. O sea, cada texto de la palabra que se encuentra plasmado en el libro de Apocalipsis tiene un mensaje para nosotros hoy, un mensaje personal para nosotros como iglesias hoy. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta parte es bastante interesante que nosotros la podamos entender, porque el Señor se mantiene tratando con su iglesia antes de arrebatarla. O sea, porque habrá un arrebatamiento. Eso lo vamos a ver durante el transcurso de este curso. Habrá un arrebatamiento, pero antes de que el Señor arrebata a su pueblo, el Señor le vive hablando a través de la palabra a su pueblo, y eso incluye el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulos 3, son forma de Dios hablarle a la iglesia. O sea, Dios en estos 2 versículos o capítulos bíblicos le habla directamente a la iglesia. Aparte de que estos 2 capítulos tienen un contexto histórico, a la misma vez tienen un contexto personal, una aplicación personal, y también tienen una aplicación doctrinaria. Eso es interesante que nosotros lo podamos entender. Amén. Entonces, podemos observar la importancia
del libro de Hechos de los Apóstoles. Porque el libro de Hechos de los Apóstoles lo que hace es que establece el contexto de lo que leemos en Apocalipsis. Por ejemplo, en Hechos nosotros podemos observar el plan de vuelo de Dios. Él va estableciendo iglesias locales entre los gentiles de Asia Menor y Europa. Acuérdense que el apóstol Pablo fue enviado a establecer iglesias. También el apóstol Bernabé fue enviado a establecer iglesias. Pablo también salió en muchas ocasiones con Sila. El apóstol Pedro también sale a hacer su labor. Apolo también. Entonces Dios levanta también a otros apóstoles como Timoteo, Tito, de manera que ellos comienzan a hacer la labor misionera, la labor apostólica y levantan iglesias en toda Asia Menor, pero también en Europa. Y luego en Apocalipsis podemos observar cómo Juan recibe la revelación de Jesucristo para hablarle a 7 iglesias específicamente que se encontraban en Asia Menor. Le estoy mencionando todo esto a modo de introducción para que tengamos un contexto de lo que vamos a explicar y para que tengamos un fundamento de lo que vendrá en los próximos días. Entonces, ese es el plan de vuelo. 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Entonces, hay 7 diferentes periodos distintos de la historia de la iglesia y cada uno de esos periodos sigue el patrón que se ve en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Pero también hay una aplicación personal y también hay una aplicación, ¿verdad?, profética de estas iglesias. Las 7 iglesias nos muestran a nosotros, por ejemplo, nos muestran a nosotros los 7 diferentes tipos de congregaciones que existen hoy en día. Es una aplicación personal, porque hay iglesias que están como la de Éfeso, hay iglesias que están como la de Esmirna, hay iglesias que están como la de Sardis. Esa es la aplicación personal. Pero también hay una aplicación histórica porque esas iglesias existían en el tiempo en que Juan está recibiendo esta revelación y existían geográficamente en Asia Menor. Eso es interesante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos a la luz del contexto que estamos explicando. De manera que en el libro de Apocalipsis hay tesoros escondidos. Hay riquezas escondidas allí que vamos a descifrar a medida que escudriñemos y nos profundicemos en todo lo que el libro de Apocalipsis nos dice. Tenemos que tener una actitud de humildad y de sumisión para recibir más de Dios, más de Dios, más de Dios. De manera de que aparte de que hay una aplicación histórica, aparte de que hay una aplicación personal, también hay una aplicación doctrinaria, que también se le llama aplicación profética. Entonces, el libro de Apocalipsis, aparte de que es un libro histórico, también es un libro profético. Es importante que entendamos eso, es un libro escatológico, es un libro profético, porque a menudo tiene que ver con una enseñanza acerca del futuro plan de Dios. Cada pasaje de la Biblia se escribió dentro de un contexto histórico con varias aplicaciones personales, pero también tiene un contexto profético. Hay una aplicación doctrinaria y profética en este libro de Apocalipsis. El contexto también de este libro es un contexto doctrinal. El libro de Apocalipsis se trata únicamente de los eventos por venir, porque es un libro escatológico. O sea, vienen unos eventos que sucederán muy pronto, o sea, inmediatamente la iglesia sea raptada, inmediatamente la iglesia sea arrebatada, entonces se van a desatar una serie de eventos apocalípticos, como le llaman, que están plasmados en este libro de Apocalipsis. Por eso decimos que también tiene una aplicación profética
porque después que la iglesia sea arrebatada, entonces se le abre paso a lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel, la semana número 70, que son 7 años de tribulación y de gran tribulación. Hay 7 años y medio, hay 7 años de tribulación y de gran tribulación, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de tribulación. Pero todo eso se lo estoy mencionando ahora, pero lo vamos a estudiar, todo esto lo vamos a estudiar versículo por versículo. Bendito sea el Señor. Amén. Todo eso lo vamos a descifrar. Porque hay personas en el día de hoy que lamentablemente no creen en el arrebatamiento. Hay muchas personas que no creen en el arrebatamiento. Hay otras que no creen en la gran tribulación. Hay otras que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros lo vamos a ir analizando a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que dice el libro de Apocalipsis. De manera que el libro de Apocalipsis, en su debido contexto, es realmente una continuación de la historia que se comenzó durante el libro de Hechos, porque empieza donde la historia de Hechos nos deja. Es como la continuación prácticamente del libro de los Hechos. Entonces, en Apocalipsis vemos lo que estaba pasando en la historia durante la segunda generación de los cristianos al final del primer siglo. Al final del primer siglo. Nos da el bosquejo también del desarrollo de la iglesia cristiana a través de los siglos. Hasta aún hoy en día hay una aplicación personal a los capítulos 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Sin embargo, al fin y al cabo, el libro de Apocalipsis lo que habla es, y de lo que se trata es, de la 70ª semana que menciona la palabra en el libro de Daniel, según Daniel capítulo 9, según Daniel capítulo 9, donde se habla ahí de la tribulación y también se habla de la gran tribulación. Entonces, los eventos que seguirán inmediatamente después de la segunda venida y el establecimiento del reino de Dios en este mundo tiene una repercusión profética, y estos eventos se mencionan en el libro de Apocalipsis. Hay personas que siguen pensando que el libro de Apocalipsis simplemente es un libro simbólico o es un libro místico. No, el libro de Apocalipsis es un libro literal. Y hay muchas personas que evitan el estudio de este libro de la Biblia porque creen que por los símbolos es difícil de entender. Hay gente que piensa en eso. Sin embargo, para mí es todo lo contrario, es bastante fácil de entender si lo tomamos todo en su debido contexto. Es un libro histórico, el libro de Apocalipsis es un libro histórico porque nos habla acerca de la historia futura. Y si lo vemos así, entonces no es un libro tan misterioso como muchos piensan. Así que, puesto que ya sabemos un poco acerca del contexto de Apocalipsis, vamos entonces a ver un breve resumen de su contenido en nuestro bosquejo, un breve resumen de su contenido, porque estamos poniendo este fundamento. No podemos comenzar de una vez a estudiar cada versículo del libro de Apocalipsis si no entendemos su contexto. Por ejemplo, todos los libros de la Biblia, salvo dos, se pueden dividir naturalmente en 2 o 3 partes. Hay otros libros, por ejemplo, que se dividen en 5 partes. Por ejemplo, los libros de Moisés, que se conocen como el Pentateuco. Este libro, el Pentateuco, está dividido, por ejemplo, en 5 partes, que son los siguientes: el libro de Génesis,
hasta el libro de Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son 5 libros, pero realmente es un solo libro. Está subdividido en 5 libros, pero es un solo libro conocido como el Pentateuco. Entonces, esta característica de la escritura se debe a que Dios, el autor, es un Dios de orden y por lo tanto escribió su libro de igual manera. De manera que, como ya hemos visto, la palabra de Dios no es difícil de entender y su estructura sencilla es otra indicación de lo mismo. Apocalipsis es fácil de bosquejar porque se divide naturalmente en 3 secciones según las 2 veces que el cielo se abre en el transcurso del libro. No se preocupe si usted no entiende casi nada de lo que le estoy explicando ahora, porque esto quizás usted tendrá que escucharlo nuevamente y con paciencia irlo escuchando, pero es importante que nosotros conozcamos, antes de estudiar este libro, el contenido del mismo, y por eso hemos dividido este libro básicamente en 3 sesiones diferentes, Por ejemplo, Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, aquí aparecen las instrucciones o el mensaje para las iglesias, las 7 iglesias que menciona la palabra de Dios en Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero desde el capítulo 4 hasta el 19, ahí nos habla acerca de la invocación de la ira de Dios, cuando los juicios de Dios comienzan a caer. Ahora, ¿cuándo esos juicios comienzan a caer? Cuando la iglesia es raptada, no antes. Interesante eso, no antes, sino cuando la iglesia es arrebatada, según Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. El cielo se abre y alguien, que es el apóstol Juan, sube y es arrebatado. Se escucha una voz desde el cielo que dice: sube acá, sube acá. Ese sube acá nos habla acerca de un arrebatamiento. ¿Te das cuenta? Luego, en Apocalipsis 19, versículo 11, el cielo se abre nuevamente y esta vez alguien, que es el Señor Jesucristo, baja. Y esa es la segunda venida de Cristo. Hay un arrebatamiento donde la iglesia sube y hay una segunda venida donde el Señor Jesucristo baja. Entonces, en base a esto, podemos ver 3 sesiones naturales que se dan en el libro de Apocalipsis. 3 sesiones naturales que se dan en este libro. Vuelvo y repito, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 hay una primera sesión. Desde el capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis hay una segunda sesión, que es la invocación de la ira, y donde también se puede observar este periodo conocido como la Gran Tribulación. Y número 3, desde Apocalipsis capítulo 20 hasta Apocalipsis capítulo 22, que es el último capítulo del libro, habla acerca de la institución del reino, donde el reino de Dios finalmente se va a establecer literalmente en la tierra. Acuérdese que en Hechos, por eso es importante relacionar los 2 libros, y según el contexto, acuérdese que en Hechos capítulo 1, versículo 6, que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor, ¿qué hace? Guarda silencio y no le contesta esa pregunta, como poniendo una pausa, como poniendo un stop. Y más bien lo que le dice es: prediquen mi palabra. Lo voy a llenar con mi Espíritu Santo para que prediquen mi palabra. Vayan por toda Jerusalén, vayan por toda Judea, vayan por Samaria y lleguen hasta lo último de la tierra. Y en esta labor comienzan a establecer iglesias en toda Asia Menor y también en Europa. Aparte de que establecieron iglesias en Israel, se extendieron a otros lugares.
Entonces, lo que comenzó con el libro de los Hechos, termina con el libro de Apocalipsis, continúa con el libro de Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Ese es el contexto. Entonces, el Señor no le contestó nada en Hechos capítulo 1, versículo 6, no le contestó nada, porque el Señor lo que hace es que se reserva el derecho de contestarle y le contesta entonces a través de su revelación, porque el libro de Apocalipsis no es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo dada a Juan. Entonces es en Apocalipsis capítulo 20 hasta el capítulo 22 donde el Señor comienza a establecer el reino visible aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Interesante eso, ¿verdad? Eso es bien interesante que usted lo entienda. Observa la pantalla para que vea algo allí. Ahí está básicamente las tres sesiones que le acabo de mencionar en ese cuadro. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 hay una sesión. Del capítulo 4 al 19 hay otra sesión. Y del capítulo 20 al 22 hay otra sesión, porque este libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, los cuales vamos a estudiar en todo este curso. No se sabe cuántos martes vamos a agotar para esto, pero vamos a tener muchas enseñanzas porque vamos a analizar Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Hoy simplemente le estoy dando la introducción para que conozcamos el libro, para que lo colocamos. Antes de comenzar a estudiar, que tengamos un panorama general de lo que es este libro. Entonces, desde el capítulo 1 al capítulo 3, aquí nos habla acerca de las instrucciones que Dios le da a las iglesias de Asia Menor y a nosotros también como iglesia. También nos habla de la tribulación que nosotros vamos a pasar, porque tenemos pruebas en este mundo, tenemos aflicción, tenemos tribulación, nosotros enfrentamos muchos desafíos. Hay muchas personas, por ejemplo, en el mundo que están atravesando por muchísimas dificultades. Hay gente que tiene problemas hasta predicar en ciertos países la palabra de Dios y el Señor le habla a esa iglesia que está en plena persecución. Pero eso habla de tribulación, no de la gran tribulación. Una cosa es la tribulación que uno pueda pasar, las persecuciones que uno pueda pasar, y que la iglesia, de hecho, primitiva, pasó por persecuciones. El mismo apóstol Pablo dijo: yo he sufrido persecuciones en Iconio, en Listra, en Antioquía. Persecuciones que he sufrido, dice el apóstol Pablo, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también Él está dispuesto a librar a todo el que padezca persecución. De manera que el apóstol Pablo habla de que nosotros como creyentes vamos a pasar por diversas pruebas. Y el Señor le habla a esa iglesia sufrida. Pero eso es tribulación, no la gran tribulación, ¿te das cuenta? Entonces, este periodo también nos habla acerca de los primeros 3 años y medio de tribulación. ¿Te das cuenta? Los primeros 3 años y medio de tribulación. Según Daniel 9:27a. Tenemos que plasmar estas 3 sesiones, estas 3 subdivisiones. Del capítulo 4 al 19, habla ahí de la invocación de la ira, de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, que serán terribles. Va a caer mucho juicio de Dios sobre la tierra. Habrá una persecución tremenda, una tribulación cuando nunca antes se había visto. Eso va a ser tremendo. Una tribulación, una gran tribulación, dice la palabra, según Daniel 9:27 de la parte B. Y del capítulo 20 al 22 nos habla acerca de la institución del reino, el reino de Dios. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto y lo comprendamos. Fíjate bien en el cuadro, fíjate bien en el cuadro. Es interesante que entendamos este primer
esta primera sesión que nos habla del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Es importante que nosotros conozcamos los detalles de ese contenido. Los detalles de ese contenido. Por ejemplo, aquí nos habla acerca de las instrucciones para las iglesias. En esta sesión podemos observar, como le expliqué, las 7 cartas que el Señor Jesucristo mandó a 7 diferentes iglesias locales. Claro, si usted analiza el libro de Apocalipsis, usted se dará cuenta que se la mandó a los ángeles de las iglesias. Pero vamos a ver luego, en este estudio, que esto quiere decir que esos ángeles son mensajes para las iglesias también. O sea, esos mensajes no solo eran para los 7 ángeles de la iglesia, que son los pastores de esas iglesias, sino que también ese mensaje era para la iglesia también. Entonces, la clave para entender esta sección es la de establecer el contexto antes de tratar de interpretar el contenido. Acuérdense que el contexto le explicamos que es el libro de los Hechos. Por lo tanto, como acabamos de ver, la base de una buena interpretación del contenido de las 7 cartas a las 7 iglesias es la regla de las 3 aplicaciones de la escritura, que dice que cada pasaje en la escritura tiene 3 aplicaciones básicas, que son las 3 aplicaciones que le acabo de mencionar hace un momento: la histórica, la doctrinal y la personal. De manera que prácticamente esta primera sección, desde el capítulo 1 al capítulo 3 de este libro de Apocalipsis, nos habla acerca del propósito de esas cartas. Dios escribió el libro de Apocalipsis para registrar la historia futura del mundo. La historia futura del mundo. Por eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, para que veamos algo allí. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Quién puede leer ese versículo de la palabra? Alguien que lo lea. Apocalipsis 1:1. Amén. Sí. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Te das cuenta? Esta introducción del libro, según este versículo de la palabra, esta introducción que hace el libro tiene un propósito. Porque esas 7 cartas finalmente tendrán un propósito. Y hay que destacar algo acá, y es que este versículo bíblico habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero fíjate bien, además de esto, lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, porque podemos observar
que este libro sirve también, aparte de que es un libro que tiene un mensaje encapsulado, en estos primeros 3 capítulos hay un mensaje encapsulado para la iglesia, pero aparte de eso, también hay un mensaje de motivación para nosotros, para que vivamos en santidad, por ejemplo, para que vivamos una vida piadosa, para que vivamos en obediencia. Fíjate bien lo que dice el versículo 3. El versículo 3 de Apocalipsis, capítulo 1. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Es decir, este libro es un libro también que nos motiva a vivir en santidad, que nos motiva a vivir santa y piadosamente. Entonces, podemos observar que en esos primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis hay 7 cartas que el Señor le mandó a 7 iglesias locales. O sea, 7 iglesias que literalmente se encontraban geográficamente en Asia Menor alrededor del año 95 después de Cristo. Entonces, esta primera sesión, desde el capítulo 1 al capítulo 3, esta primera sesión tiene varias aplicaciones personales, porque el Señor le habla a la iglesia de hoy. Aparte de que el Señor le habló a esas 7 iglesias literalmente que se encontraban en Asia Menor, también nos habla a nosotros en el día de hoy. De manera que las 7 iglesias forman un bosquejo de toda la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta que la iglesia sea arrebatada, hasta el arrebatamiento de la iglesia. De manera que tiene un contexto, una aplicación personal. Tiene una aplicación personal. El Señor le vive hablando a su iglesia al sol de hoy porque todavía su iglesia no ha sido levantada. Todavía su iglesia no ha sido arrebatada. Y por eso le vive hablando a través de sus pastores, de sus mensajeros. Sigue tratando con la iglesia a través de sus mensajeros. Y es lo que Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3 nos quiere enseñar. Las 7 iglesias también son cuadros de 7 diferentes tipos de cristianos. Eso lo vamos a ver después también. Estamos simplemente mencionando lo que vamos a ver después. Por ejemplo, hay 7 iglesias y cada iglesia recibió un mensaje, pero ese mensaje también nos habla acerca de diferentes tipos de cristianos que existen en el día de hoy. Por ejemplo, hay cristianos como los de Éfeso, hay cristianos como los de Esmirna, hay cristianos como los de Filadelfia, hay cristianos como los de la Odisea, porque tiene una aplicación también personal, pero también tiene una aplicación profética en el sentido de que cuando la iglesia sea arrebatada, hay cristianos que se van a quedar y que van a pasar por la gran tribulación, porque su vida en el día de hoy no es correcta. Y cuando la iglesia sea arrebatada, hay muchas personas que forman parte de las iglesias que también se van a quedar y no serán arrebatadas. También en esta primera sección se habla sobre todo eso. En esos primeros 3 capítulos se habla sobre todo eso, porque hay personas que han dejado su primer amor, como lo dice el Señor y como le escribe el Señor a la iglesia de Éfeso. Bendito es el Señor.
De manera que estos primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, especialmente el contenido de las cartas, es un contenido que, aparte de que le habló a esas iglesias de Asia Menor, también nos habla a nosotros en el día de hoy. Y también tienen un mensaje profético para aquellos cristianos que por su frialdad espiritual se van a quedar y van a pasar 3 años y medio de gran tribulación. La misma palabra dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y la palabra de Dios habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en Daniel 9:27, y también Mateo 24:15 habla sobre ese tiempo de gran tribulación y de persecución. Amén. Dios le habla a su iglesia a través de su palabra para que la iglesia viva en santidad. Pero sabemos que no todo el mundo, aunque están en la iglesia, viven en santidad. También sabemos que no todo el mundo ha nacido de nuevo. Por eso una gran parte de cristianos se van a quedar y pasarán por la gran tribulación. No serán arrebatados, se van a quedar. Por eso es importante que nosotros estudiemos exhaustivamente el mensaje de Jesucristo dado a esas 7 iglesias, porque ahí se esconde una palabra poderosa para nosotros, para que nosotros salgamos de la frialdad espiritual, para que nosotros salgamos de la condición espiritual que muchas veces nos encontramos. Bendito sea el Señor, porque yo creo que el Señor le está dando tiempo a los escogidos para que se arrepientan, ¿verdad? Para luego entonces él mismo arrebatarlo. Porque la palabra dice que en cualquier momento ocurre este acontecimiento. En cualquier momento somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y forma parte. El cuerpo de Cristo son todos los cristianos nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. O sea, desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, a partir de ahí, que la iglesia primitiva comenzó a anunciar el evangelio del reino de Dios, todas esas personas que nacieron de nuevo, hasta la fecha, son considerados la iglesia. Millones y millones han recibido a Cristo, unos han muerto. Por eso la palabra dice que el que está en Cristo Jesús no muere, sino que duerme, porque los muertos en Cristo resucitarán primero en aquel tiempo. Porque está hablando de la iglesia. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Todo el que ha nacido de nuevo después que Cristo murió y resucitó hasta la fecha. Son millones de personas en diferentes épocas que han nacido de nuevo, y esas personas forman parte de lo que es la iglesia. Desde Hechos capítulo 2 hasta la fecha, o hasta que seamos arrebatados, todo eso es la iglesia. La iglesia se irá de aquí en el arrebatamiento, justo antes de que comience la tribulación. Cuando hablamos de las iglesias, estamos hablando de lo que han nacido de nuevo. Estamos hablando de todos los creyentes. Amén. Pero también estamos hablando de personas que forman parte como miembro de nuestras congregaciones, pero que en realidad no han nacido de nuevo. Hay mucha gente que forman parte de las iglesias hoy en día, pero no han nacido de nuevo. Entonces, una persona que no haya nacido de nuevo no va a ser arrebatada. Tenemos, por ejemplo, hoy en día muchísimos concilios que forman parte de la iglesia, pero hay muchas personas que se congregan en esos concilios, en esas iglesias, que no han nacido de nuevo. Hay bautistas, hay pentecostales,
personas que son católicos, católicas, metodistas, presbiterianos, presbiterianas, que están bajo la sombrilla del cristianismo, pero que no han nacido de nuevo. No todo el mundo ha nacido de nuevo, pero sin embargo todo el mundo en este hemisferio se llama a ser cristianos. Pero la pregunta es, ok, tú eres cristiano porque ¿qué en Cristo? Tú eres cristiano porque naciste en una iglesia católica. Tú eres cristiano porque naciste en una iglesia evangélica. Tú eres cristiano porque naciste en una iglesia pentecostal. Pero el hecho de que tú te identifiques con el cristianismo no significa que tú hayas nacido de nuevo y que forme parte del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando venga el arrebatamiento, cuando ocurra el arrebatamiento, no todo el mundo se irá. Muchos se van a quedar por eso, pero tendrán conocimiento. Entonces, para poder ser salvos, van a tener que salvarse bajo sus propios términos. Van a tener que ofrendar su vida para poder salvarse. Amén. Incluso, según las estadísticas, algunos dicen que menos del 20% de los que asisten a las iglesias como cristianos realmente han nacido de nuevo. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Analice eso para que usted vea. Eso no lo digo yo, dicen algunos cristianos eso estadísticamente. Que de cada 100 personas, 20 son cristianos nacidos de nuevo. Muy fuerte está eso. Muy fuerte está eso. Bendito sea el Señor. De manera que cuando hablamos de las iglesias, estamos hablando de las iglesias locales. Y no todo el mundo es iglesia, por repito. No todo el mundo ha nacido de nuevo. De ahí es que surge el mensaje de Apocalipsis, donde muchas personas formando parte de la iglesia se van a quedar para este tiempo de tribulación y de gran tribulación. Gloria a Dios. Esperamos en el Señor que los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor Jesucristo y que estamos viviendo en santidad, seamos, ¿verdad?, arrebatados juntamente con los muertos en Cristo y que recibamos al Señor en el aire. Amén. Porque sin paz y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Nadie podrá ver al Señor. Incluso la palabra dice que la primera mitad de la tribulación es un tiempo de paz y seguridad. Y cuando la iglesia, los nacidos de nuevo, sean arrebatados y se vayan al cielo, aquí abajo quedarán muchas iglesias llenas de gente. Muchas iglesias estarán llenas de gente, según lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, ese mensaje de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se le puede aplicar también a esas iglesias que se queden en el tiempo de la gran tribulación. El Señor seguirá tratando con esas iglesias para que se salven también. Amén. Esta es la primera subdivisión, gloria a Dios, de 3 subdivisiones o secciones, porque ya del capítulo 4 al capítulo 19, ahí inicia un nuevo periodo que es la tribulación y la gran tribulación. ¿Te das cuenta? La gran tribulación, porque inmediatamente la iglesia sea raptada, entonces comienza ese gran periodo terrible de gran tribulación. Dios va a comenzar a derramar su ira sobre la tierra
para castigar a los gentiles, poniendo fin al tiempo de los gentiles y también a los judíos para lograr su restauración. Todo eso se da en esos capítulos, del capítulo 4 al capítulo 19 de este libro de Apocalipsis. Es interesante que nosotros entendamos esto en su justa dimensión. El plan de Dios no se detiene, el plan de Dios sigue para adelante. Miren este otro cuadro, otro cuadro. Del capítulo 1 al capítulo 19 y del capítulo 20 al capítulo 22. Mira cómo está subdividido ahí también en tres partes y a la misma vez en dos partes. ¿Ves? Aquí habla del capítulo 1 al capítulo 3, ya le mencionamos, del capítulo 4 al 19 y del capítulo 20 al 22. Pero mira cómo está subdividido. Se queda el cuadro. Así está dividido por secciones este libro de Apocalipsis y lo vamos a ir estudiando organizadamente. Por ejemplo, en esta segunda sesión del capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis, aquí consta de 4 diferentes relatos del mismo lazo. Por ejemplo, aquí vamos a hablar acerca de la invocación de la ira. Acuérdese que viene un tiempo terrible sobre la tierra, también de la gran tribulación, también de los últimos 3 años y medio. Y es tremendo lo que va a pasar en ese periodo, porque en su segunda venida Cristo viene con 4 perspectivas diferentes. Con 4 perspectivas diferentes. Por ejemplo, en esta sección vamos a ver, y lo vamos a ir desglosando cuando toque esa enseñanza, lo vamos a ir desglosando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Vamos a hablar de los 7 sellos, vamos a hablar de las 7 trompetas, vamos a hablar también de los 7 personajes que aparecen en el libro de Apocalipsis, vamos a hablar de las 7 copas de ira, y cada relato agrega más detalle y más detalle acerca de lo que va a pasar en esos 3 años y medio de destrucción repentina, que vendrá, según la Biblia, sobre todos los moradores de la tierra. Sobre todos los moradores de la tierra. Todo eso lo estaremos observando detalladamente en estas enseñanzas. 7 sellos, pero antes de que se abran esos sellos, hay un antecedente, ya que la palabra de Dios habla en Apocalipsis capítulo 4 sobre un arrebatamiento que va a suceder, y también habla sobre el Cordero de Dios, que es el único digno de abrir el libro con los sellos. Todo eso lo vamos a ver, simplemente lo estamos mencionando de forma panorámica, porque hoy no vamos a entrar en el capítulo 1, simplemente estoy poniendo una introducción de lo que vendrá el próximo martes, en que vamos a estar acá ya estudiando el capítulo 1 de Apocalipsis. Hoy simplemente lo que estamos poniendo es un fundamento, estudiando el contexto y el contenido de este libro. Entonces, en el capítulo 5
Este capítulo habla de los antecedentes, lo que va a ocurrir antes de los 7 sellos. Y luego, en Apocalipsis capítulo 6, el Señor nos da los detalles de los 7 sellos. El capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. De manera que el Señor nos da muchas informaciones sobre todo lo que va a pasar en estos 3 años y medio de gran tribulación. La Biblia ahí en Apocalipsis nos habla de todos esos juicios que van a caer sobre la tierra. También ahí habla de los 144,000 sellados. También la palabra de Dios habla en esa sección acerca de los mártires que van a pasar la gran tribulación. Van a pasar la gran tribulación de forma airosa, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a estudiar. Todo eso lo vamos a analizar de una manera muy especial. El bosquejo prácticamente de esa segunda sesión es como usted lo está mirando en pantalla. Míralo ahí. Ahí está detallado el bosquejo completo. Aquí está el bosquejo de toda la sesión de los 4 relatos de la gran tribulación y la segunda venida de Jesucristo. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, como se ve ahí en pantalla. ¿Ves? Del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 7 habla de los 7 sellos, que este es el primer relato de la gran tribulación. Del capítulo 4 al 5 habla de los antecedentes de los 7 sellos. El capítulo 6 de Apocalipsis habla de los 7 sellos. El capítulo 7 de Apocalipsis habla del paréntesis de los 7 sellos. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 de Apocalipsis habla de las 7 trompetas, que es el segundo relato de la gran tribulación. Del capítulo 8, por ejemplo, Apocalipsis 8, del 1 al 6, habla de los antecedentes de las 7 trompetas. Del capítulo 8, versículo 7, al capítulo 9, versículo 21, y al capítulo 11, versículo 14 hasta el 19, habla de las 7 trompetas. Del Apocalipsis capítulo 10, del 1 al 11 y el 13, habla del paréntesis de las 7 trompetas. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 14, ahí nos habla acerca de los 7 personajes, que es el tercer relato de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, aquí nos habla de los 7 personajes. Y en Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 20, aquí nos habla acerca del paréntesis de los 7 personajes. En Apocalipsis capítulo 15 hasta el 19, ahí nos habla acerca de las 7 copas de ira. Es el cuarto relato de la gran tribulación. En Apocalipsis 15 nos habla de los antecedentes de las 7 copas. Los antecedentes de las 7 copas. En Apocalipsis 16 nos habla de las 7 copas. En Apocalipsis 17 hasta el 18 nos habla del paréntesis de las 7 copas. ¿Te das cuenta? Entonces es interesante observar que exactamente como Dios nos ha dado 4 diferentes relatos de la segunda venida y de los eventos que preceden dicho evento, en Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19, aquí Él nos da prácticamente 4 relatos de la primera venida. Amén. Mateo, Marco, Lucas y Juan, por ejemplo. Mira una cosa para que usted me entienda. El Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, habla de los 4 relatos de su primera venida.
Entonces, en Apocalipsis capítulo 4, hasta Apocalipsis capítulo 19, también la palabra nos habla de 4 relatos que van a acontecer antes de que aparezca su segunda venida. ¿Te das cuenta? Hay como si fuera una comparación aquí, una similitud, porque Dios es un Dios de orden y siempre Él tiene propósito en lo que Él hace. Siempre hay un propósito en lo que Él hace. Amén. Porque Él es un Dios de orden. En su primera venida, Él, en la palabra, nos relató en los 4 evangelios su primera venida. Y también ahí, en Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis 19, también aquí hay 4 antecedentes antes de que Él aparezca en su segunda venida. Todo esto tiene una repercusión profética. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hay una correlación entre los primeros 5 libros también del Antiguo Testamento, que son escritos por Moisés, que es el libro del Pentateuco, y los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, porque son libros de transición. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son 5 libros, y Deuteronomio representaba el libro de transición del pueblo de Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento también hay 5 libros que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Y Hechos es un libro de transición. Todo esto puede que tenga una relación entre todos estos relatos y juego de palabras y de relatos. En otras palabras, tiene que haber una correlación entre los 5 libros de Moisés y los 5 libros que son históricos del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Por eso hemos subdividido el libro de Apocalipsis en 3 sesiones diferentes para poderlo entender. Cuando comencemos a profundizarnos versículo por versículo en el libro completo de Apocalipsis, vamos a ir entendiendo mucho mejor estas 3 sesiones. Entonces, al final de estas 3 sesiones podemos observar en Apocalipsis 20 al 22, que es la última sesión de 3 sesiones, podemos observar la transición al reino eterno. Porque después que pase todo esto, vamos a entrar a otro plano, según Apocalipsis 20 hasta el 22, que es un plano completamente espiritual, donde se habla acerca de un reino visible y eterno. Entonces, hay como si fuera un rompecabezas aquí, en todo este asunto, en todos estos esquemas, hay un rompecabezas que quizás ahora en el momento no lo podamos entender de todo, pero es importante que nosotros lo podamos puntualizar. Mire este cuadro en pantalla. La correlación que yo veo acá. Génesis, Mateo. Éxodo, Marcos. Levítico, Lucas. Números, Juan. Deuteronomio, Hechos. ¿Te das cuenta? Ahora comparemos esta correlación con el libro de Apocalipsis. Para que veamos algo allí. La correlación. Génesis, Mateo, Apocalipsis 4
hasta Apocalipsis 7, los 7 sellos. Éxodo, Marcos, Apocalipsis 8 hasta Apocalipsis 11, las 7 trompetas. Levítico, Lucas, Apocalipsis 12 hasta el 14, los 7 personajes. Números, Juan, Apocalipsis 15 hasta el 19, las 7 copas de ira. Deuteronomio, Hechos, Apocalipsis 20 hasta el 22, la transición al reino. ¿Te das cuenta lo ordenado y lo organizado que es el Señor con todo esto? Deuteronomio representa un libro de transición, Hechos representa un libro de transición y Apocalipsis representa en su capítulo 20 al 22 capítulos de transición. Deuteronomio es un libro de transición porque ahí nació la nación de Israel cuando sale de Egipto. Y Dios entonces nombra a su pueblo Israel como una nación diferente a todas las naciones. Pero en Hechos hay una transición porque ahí nace la iglesia, para que entienda mejor. Y en Apocalipsis 20 al 22 hay una tercera transición que cuando pasamos entonces a la eternidad, todos los salvados pasan entonces a la eternidad. Entonces, esto es bastante importante que nosotros lo podamos comprender, lo podamos entender. Ahí está, Apocalipsis 20, desde el capítulo 20 al capítulo 22. Esa es la tercera sección. La tercera y última sección del libro de Apocalipsis, que consta de 3 capítulos y 3 acontecimientos generales. Por ejemplo, primero Apocalipsis 20, ahí habla del reino mesiánico que se llama el milenio. Cristo viene la segunda vez en Apocalipsis 19 y se sienta sobre el trono de David y reina por 1000 años sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Durante aquel tiempo, Satanás, según Apocalipsis 20, del 1 al 3, y los demonios, según Isaías, capítulo 24, del 21 al 23, estarán atados y encerrados en el abismo. Entonces, el milenio terminará con la destrucción de la primera creación, según Apocalipsis 20:11. Y si usted compara Apocalipsis 20:11 con 2 de Pedro 3, del día al 12, te darás cuenta que habrá una devastación total. Y el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 15, donde todos los perdidos serán juzgados y serán lanzados en el lago de fuego. La palabra dice ahí, y el que no se encuentre inscrito, Apocalipsis 20:15, y el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Será lanzado al lago de fuego. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Entonces es interesante que nosotros podamos entender esto, podamos comprender estos versículos que son bastante claves. Entonces los últimos 2 capítulos de Apocalipsis nos dan un vistazo a la eternidad. Porque aquí habla el capítulo 21, por ejemplo, de Apocalipsis, habla de la nueva creación. Habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva, también viene la nueva Jerusalén. Luego, los primeros 5 versículos del capítulo 22, ahí nos habla acerca del reino universal y de la eternidad. Y después sigue una exhortación a la luz de la profecía de este libro. Y ahí termina la tercera sección de lo que es el libro de Apocalipsis. En resumen, en conclusión, Apocalipsis es un libro de resumen porque nos muestra a grandes rasgos
lo que va a pasar en la historia futura. Por eso decimos que también es un libro profético. Y en este primer estudio de hoy, nosotros lo que hicimos fue observar el libro en su totalidad, el contenido del libro en su totalidad, tomando en cuenta su contexto, tanto el contexto histórico como el contexto personal y el contexto doctrinal o profético, y analizando su contenido un poco. Entonces, terminemos pensando en algunas de las últimas palabras de Apocalipsis y lo que tiene que ver con nosotros, porque son palabras que forman la última oración que se registró en la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, la palabra dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La última oración en la Biblia es una petición para la venida del Señor. Y Juan quería que Jesucristo viniera. ¿Podríamos nosotros orar de la misma forma? ¿Podríamos nosotros clamarle a Dios: ven Señor Jesús, no tarde más, tu iglesia te espera? Amén. Quizás algunos, si tienen alguna dificultad, clamen de esa manera. Quizás algunos, si tienen problemas o dificultad en la vida, clamen de esa manera, como clamó Juan. Pero la gran mayoría no está clamando, ni está orando, ni está anhelando la venida del Señor Jesús. Amén. ¿Estaríamos nosotros en condiciones para conocer al Señor Jesús, para verlo en este momento cara a cara? Si Cristo viniera en este momento, ¿estaría usted preparado para verle la cara, para verle cara a cara? ¿Estaremos nosotros listos para comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Qué será de nuestras obras en aquel día? ¿Cómo estamos viviendo en el día de hoy? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo yo estoy viviendo en el día de hoy? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿A cuántos inconversos yo me he ganado para Cristo? ¿A cuántos inconversos alrededor de mí yo le he predicado y le he testificado de Cristo? ¿Usted cree que honestamente la iglesia de hoy podría decir, como dijo Juan: sí, ven Señor Jesús? Ven Señor Jesús, como cantamos muchas veces. Ven Señor Jesús, tu iglesia te espera. ¿Estaremos listos para recibir al Señor en el aire? ¿Estaremos listos para volar con el Señor? Yo creo que este estudio que hemos iniciado hoy de Apocalipsis será de gran bendición para nosotros, porque es un libro que nos motiva a vivir piadosamente en Cristo Jesús. Porque en cualquier momento, hermanos, todo esto que menciona el libro de Apocalipsis comienza a cumplirse. Mira lo que la palabra dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 hasta el 14. Segunda de Pedro 3, del 11 al 14, la palabra dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Observa en pantalla este cuadro.
Si es posible, tómele una foto ahí en su celular. Observe este cuadro en pantalla. Ahí está el contenido completo del libro de Apocalipsis. Ahí está. El contenido completo de este libro de Apocalipsis. Y así en ese mismo orden, nosotros lo vamos a estudiar por completo. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, tema por tema, y cada capítulo y versículo lo vamos a estudiar según su contenido y según su contexto histórico. Y cada uno de esos capítulos le vamos a aplicar la ley de aplicación, la aplicación histórica, porque son tres aplicaciones: la aplicación histórica, la aplicación personal y la aplicación doctrinal o profética. Ahí está. Todo eso lo vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tema clave de esta enseñanza ha sido ese. Hemos estudiado el contexto histórico y el contenido. Apocalipsis es un libro de resumen de los eventos que han de suceder, de los eventos por venir. Hay palabras claves en este libro. La palabra 7 o séptimo aparece 60 veces en el libro de Apocalipsis. La palabra 7, por ejemplo, aparece 55 veces y la palabra séptimo aparece 5 veces. El pasaje clave de Apocalipsis es Apocalipsis 1:19. ¿Por qué? Porque por este versículo se establece el contexto del libro de Apocalipsis y el estudiante de la escritura puede ubicarse bien en la historia futura que se registra en este libro. La ubicación clave, la fecha, por ejemplo, se escribió el libro 95 años después de Cristo. La correlación está entre el final del libro de los Hechos y el comienzo del libro de Apocalipsis. Dos cosas claves sucedieron. Primero, en primer lugar, y hasta donde sabemos, todos los apóstoles, salvo Juan, murieron. Todos los apóstoles, salvo Juan, murieron. Y en segundo lugar, Jerusalén fue destruida 70 años después, y es en el tiempo de escribir el libro de Apocalipsis. Israel se encontraba en una dispensación mundial que duraría hasta 1948 años después de Cristo. Todos esos son puntos que son curiosos para uno poder entender el libro de Apocalipsis según su contexto histórico. Las tres aplicaciones, como le expliqué, son esas: la histórica, la doctrinal o profética y la personal. Ahí están todas las curiosidades que pueden surgir del estudio exhaustivo de este libro de Apocalipsis. Y ahí está el bosquejo completo del libro, que ahí donde está, en pantalla. Lo vamos a analizar capítulo por capítulo, como se lo acabo de mencionar. Entonces, el próximo estudio del libro de Apocalipsis lo vamos a tener el martes 23. El martes 23 de septiembre, donde vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y lo vamos a comenzar a estudiar versículo por versículo. Amén. Gloria a Dios. Versículo por versículo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Si hay alguna pregunta, este es el momento de hacer sus preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Gloria a Dios. Este es el momento. Este es el momento de hacer sus preguntas. Amén. Nada, hoy vimos el contenido del libro y su contexto histórico. Gloria a Dios. Ya en el próximo estudio vamos a comenzar a analizar el libro a partir
del capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta o inquietud? Este es el momento, por favor. Abran sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna curiosidad. Eh, bueno, pastor, bendiciones. Amén, amén. Bendiciones. Me dio la curiosidad porque no entré exactamente en el comienzo, Sí, pero una de las cosas que usted dijo era no sé si me equivoqué, quiero que me corrija eso, es que este libro se puede entender de forma, o usted lo entiende de forma literal, o sea, sí, ¿yo escuché bien? es que sí, el libro de Apocalipsis es un libro literal. Hay Wow. personas, es un libro con símbolos, pero es literal. Entonces, por eso hoy lo que hicimos fue que en vez de irnos de forma directa al capítulo 1 de Apocalipsis, lo que hicimos fue que pusimos un fundamento y yo le invito a que usted vuelva a escuchar la enseñanza para que entienda el contexto histórico de la misma y tenga ese contexto histórico y sepa el por qué el Señor le da a Juan, Señor Jesucristo le da a Juan la revelación del Apocalipsis basado en que en Hechos capítulo 1 versículo 6 los 12 discípulos, le preguntaron a Jesús, o los discípulos que quedaron en ese momento, le preguntaron a Jesús, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y es en Apocalipsis capítulo 20 hasta el capítulo 22 donde el Señor en verdad establece su reino. ¿Te das cuenta? Entonces el libro de Apocalipsis es un libro que lo que hace es que anuncia los eventos por venir y a su vez hoy lo que hicimos fue que conocimos el contenido, lo subdividimos, el contenido de todo el libro, lo subdividimos en tres sesiones. Del capítulo 1 al capítulo 3 una sesión, del capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis es la segunda sesión y del capítulo 20 al capítulo 22 es la tercera sesión. Entonces, en Oh, ese mismo orden en que vamos a comenzar a estudiarlo, capítulo por capítulo y versículo por versículo, para que lo entendamos mejor. ok, bueno, yo entiendo que no me gustaría adelantarme a cosas porque vamos a ir desmenuzando a medida que vayamos entrando en materia, ¿verdad? Así Pero yo no, es, o sea, me suena un poquito interesante entender bueno, eso obviamente va a ser, pero una bestia que sale del mar, ¿cómo se interpreta eso de forma literal? claro, claro. ¿Se puede interpretar una cosa como esa de forma literal? Sí, claro. Eso lo vamos a ver en el transcurso del estudio de la palabra. Oh, bueno, ahora sí debe despertar totalmente la curiosidad, entonces, porque, Todo eso es literal. Las siete copas de ira, los siete sellos, las siete trompetas, todo eso va a ser literal. Tú verás que nos vamos a gozar aquí. ok, una última pregunta y discúlpame, ¿es el libro de Apocalipsis un libro enteramente profético? O sea, solo de eventos futuros. No, Pues cuando- yo expliqué que hay tres aplicaciones. La aplicación histórica es un libro histórico. También es un libro que tiene un mensaje actualizado para la iglesia de hoy, que es la aplicación personal, porque te habla a ti directamente para que tú vivas en santa y piadosa manera de vivir en santidad. Y también es un libro doctrinal y también profético. O sea, no solamente el contenido es profético, sino también es doctrinario, histórico y también un mensaje personal. o sea que podríamos decir que aquí se manejan tres tiempos: tiempo pasado, histórico; tiempo presente o doctrina o personal es aplicable; y tiempo futuro, que es lo profético, ¿no? Mejor de ahí no se puede explicar, así mismo es. Pues, bueno, yo me quedo con la duda de lo literal, pero yo quisiera apresurar ese domingo, va. O ese martes. Ese Marte. Oye, Sí, sí, sí. Yo quise darle eso rapidito ahí. Y si es posible, yo voy a ver si le mando el bosquejo de lo que aprendimos hoy. Se lo mando para que ustedes lo estudien también de manera personal en su casa. Y el video tienen que verlo de nuevo para que puedan entender mucho mejor el contexto de este libro. ¿Alguien más?
¿Alguna pregunta o curiosidad? Gloria a Dios. Pues nada, Dios me le bendiga mucho a todos y a todas. Dios le guarde la paz de Dios sobre tu vida. Y este es el primer estudio del libro de Apocalipsis, de quizás 20 o 22 estudios que vamos a tener aquí. Creo que estarán como 23 estudios del libro de Apocalipsis, porque le vamos a dedicar una enseñanza a cada capítulo. Una enseñanza a cada capítulo. Le vamos a dedicar el tiempo al libro. Gloria a Dios. Le invito a que vuelva y escuche la enseñanza para que tengan el contexto completo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias porque nos ha ayudado a poner un contexto básico en el día de hoy sobre el estudio exhaustivo de este libro de Apocalipsis, que tú nos dé entendimiento, nos dé revelación de cada uno de estos versículos que vamos a comenzar a analizar y que vamos a comenzar a estudiar con profundidad. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a entender las escrituras como tú quieres que le entendamos. Y ayúdanos, oh Dios, a vivir en santa y piadosa manera de vivir. Ayúdanos a caminar y a vivir en santidad. Queremos irnos contigo, Señor. No queremos quedarnos aquí. Queremos irnos contigo. Gracias por la salvación que tú nos has dado, por la salvación que tú nos has otorgado. Dale entendimiento a tu pueblo y a tu iglesia. Danos entendimiento acerca de todo lo que tú nos has revelado en tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos muy bendecidos. Bendiciones para todos y todas.